Ahora, yo creo que la bicameralidad es necesaria. Hay que recordar que en casi 200 años de historia parlamentaria en el Perú, de las 12 o 13 constituciones que hemos tenido, yo creo que hay una o dos solamente que eran unicameral, pero el resto han sido bicamerales. Y los congresos bicamerales han dado mejores resultados que los congresos unicamerales. Estamos enlazados telefónicamente con Víctor Andrés García Belaúnde. Vitocho, buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Un saludo cordial. Víctor Andrés, ¿qué piensas de la decisión del Congreso de que pese a que un referéndum en 2018 resolvió que no, quieren retomar a través de un voto exclusivamente en el Congreso, reformar la Constitución y restablecer la bicameralidad? ¿Qué opinas? Ahora, yo creo que la bicameralidad es necesaria. Hay que recordar que en casi 200 años de historia parlamentaria en el Perú, de las 12 o 13 constituciones que hemos tenido, yo creo que hay una o dos solamente que eran unicameral, pero el resto han sido bicamerales. Y los congresos bicamerales han dado mejores resultados que los congresos unicamerales, y este congreso unicameral es producto del fujimorismo, es producto de la constitución de Fujimori del año 93, que como todos sabemos quiso quedarse en el poder 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso ha sido pensado en ese objetivo político de aquella época, los años 90, de tal manera que la única medida ha fracasado porque hemos visto lo mal que se ha manejado el Congreso en los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Y antes era un anexo del Ejecutivo. Entonces yo creo que la bicameralidad es necesaria e importante. Ahora bien, la pregunta, ustedes se preguntan, todos nos preguntamos cómo una decisión parlamentaria fomentada por el gobierno de Vizcarra, promovida por el gobierno de Vizcarra, al final no aprobó la bicameralidad cuando estaba lista para ser aprobada y con encuestas a favor, pero a última hora el señor Vizcarra creyó interpretar que se había cambiado alguna redacción en el proyecto y él abogó para el rechazo de esa posibilidad. Pues bien, han pasado ya 6 años y me parece que se puede revisar el tema. Ahora bien, lo que no me parece bien es que los señores actuales que aprueban la bicameralidad, ellos quieran beneficiarse con esa propia aprobación por la aprobación de ellos y ellos ser reelegidos después. Me parece que si te están pensando en el principio y no en el interés personal, lo que deberían hacer es pero Víctor Andrés, aprobarla para después del 2026 y no antes. Claro, que no se puede aplicar para los actuales congresistas, que ellos no puedan aspirar a ser miembros del Senado en una próxima legislatura. Pero el problema, una vez más, Víctor Andrés, y no es la primera vez que se discute en la historia del Perú el tema de la legitimidad. ¿Puede un Congreso con 90% de desaprobación, después de un referéndum donde nos guste o no, la inmensa mayoría de peruanos votaron en contra de la bicameralidad, puede en estas circunstancias este Congreso siquiera abordar esta discusión? Yo creo que no, sinceramente. Exitosa. Bueno, el Congreso está muy desprestigiado, pero eso es legítimo, el Congreso. La legitimidad es algo relativo también y es algo que se interpreta de muchas maneras. Yo creo que la historia del Perú es una historia bicameral, la historia del parlamentarismo peruano es una historia bicameral y bicameralmente ha dado siempre mejores resultados, por una sencilla razón. Un Congreso unicameral tiene demasiado poder, hay que bajarle el poder, bajarle las facultades y atribuciones que tiene, y la única manera de rebajar ese poder es con una otra cámara que la controle, el contrapeso. Hay un contrapeso dentro del Congreso que no existe en este momento. Claro, pero Víctor Andrés, yo te insisto en esto. O sea, si tú me preguntas a mí qué es mejor en un sistema democrático, yo te diría claramente un sistema bicameral. El problema, insisto, es este. En 2018 la gente votó abrumadoramente en contra de la bicameralidad. Y este Congreso está total y absoluto, es legal. Eso lo he dicho yo al comienzo de este programa. Pero no es legítimo, pues, no tiene legitimidad. La gente no lo respeta, no se siente representada. Entonces, ¿cómo este Congreso va a tomar una decisión que no es solo trascendente para la vida y el futuro del país, sino que va en contra de una decisión tomada en un referéndum? O sea, no tienes la legitimidad para tomar ese tipo de decisión por más legal que haya sido tu elección.
No, hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Bueno, esa es una opinión, ¿no? Yo creo que han pasado 6 años o 7 años, el referéndum de aquella época fue condicionado y presionado desde el gobierno para aprobar una serie de cosas que han resultado todas absurdas, que no han dado ningún buen resultado, y me parece que han pasado 6 años. En todo caso, insisto, que no se apruebe ahora, sino que se apruebe para que el próximo Congreso pueda ser convocado bajo otras expectativas, ¿no? Que el próximo pero en todo Congreso caso, pueda Víctor Andrés, que sea un referéndum al que decida. ¿Por qué no? Si fue un referéndum al que decidió que no, ¿por qué no un referéndum puede decir que sí? Porque además no solo están cambiando, Víctor Andrés, el tema de la bicameralidad, quieren convertir en condicional el procedimiento de las elecciones abiertas. O sea que los dueños de los partidos van a seguir decidiendo quiénes son los candidatos. Bueno, las elecciones abiertas no es un tema constitucional, es un tema de la ley, ¿no? O sea, eso es más fácil corregirlo, sacarlo, ponerlo, ¿no? Pero sí, en el caso del referéndum, bueno, podría ser otra salida que haya un nuevo referéndum, sí, pero es que hay ciertas cosas que no se pueden poner en referéndum. Por ejemplo, ¿por qué no ponemos el pago de impuestos como referéndum? A ver si estamos de acuerdo o no, ser partes o no del IGB que es tan alto, o de AFPs o el impuesto a la renta. ¿Por qué no ponemos a referéndum también cosas que le afectan al pueblo directamente y va a ser rechazadas? O sea, no todos los asuntos del Estado se pueden consultar con el referéndum, ¿eh? No, en todo caso, establecer requerimientos mínimos de mayorías, pero yo no sé por qué tenerle miedo a la decisión de la gente. Es decir, le damos el derecho a la gente una vez cada 5 años de equivocarse y no le damos ninguna posibilidad de corregir el error ni de participar en decisiones trascendentes para su vida. El problema, Víctor Andrés, es cómo salimos de la situación de entrampamiento en la que estamos y llegamos a una situación donde tengamos un Congreso que es reconocido por la gente como su representación y un gobierno a quien nadie cuestione por su legitimidad. Y nos enrumbamos a enfrentar los problemas del país. Mira dónde estamos, Víctor Andrés, ya no vamos más revolcándonos en el fango hace demasiados años. Sí, es cierto, pero es que yo creo que también esta reforma no soluciona mucho, que digamos. O sea, corrige un error del pasado, es cierto, pero hay otras reformas que hacer. El Congreso tiene que hacer el tema de la renuncia, el tema de la revocatoria, el tema de la renovación por mitades del Congreso, que también es un tema... O sea, te refieres a la renuncia de los congresistas, que es absurdo, ¿no? Claro, eso por ejemplo se puede corregir ahora también y no se ha hecho. Claro, pero fíjate lo que ha pasado con Digna Calle. Ella dice, hay que adelantar las elecciones, tenemos que irnos. Le dicen que no. Entonces ella dice, entonces renuncio. Entonces le dicen que no. Entonces ella dice que cambien la ley para poder renunciar. Le dicen que no y encima la quieren sancionar. Por razones políticas, ¿no? O sea, bueno, esas son las incoherencias. O sea, la reforma tiene que ser una reforma mucho más amplia. No podemos quedarnos solamente en la bicameralidad. Yo creo que la bicameralidad es muy importante, pero no debe venir sola, tiene que haber otras reformas también que las acompañen. Ya que estamos reformando la Constitución, pues empecemos a hacer una reforma mucho más estudiada y mucho más completa. Claro, y hemos regresado de alguna manera a la discusión del año 2000, 2001, si recuerdas, hubo una comisión que pretendió abordar una solución integral al tema de la reforma constitucional, ¿no? Exactamente, esa comisión que presidió el señor Henry Pease avanzó bastante. Se detuvo al final por cosas pequeñas, pero ahí están los trabajos de lo que se llamaba bases de la reforma de la Constitución, que me parece que hay que rescatar. Ahí está el 80% de la reforma, ahí está ahí en esas bases, y parecería que no las han tomado en cuenta. Ahora, la mayor parte de los miembros de la comisión opinaban que toda esta reforma debía llevarse a una asamblea constituyente, porque en ese momento no se le tenía miedo, digamos, a ir a una votación. Ahora hay mucho miedo con eso, ¿no? La Asamblea Constituyente siempre la han pedido la gente de izquierda, la pidió los años 70. No, pero en el 2000 lo pedían los más, y 2001 los más connotados, incluyendo el doctor Ernesto Blume, ¿no? Hablaban de Asamblea Constituyente. Pero escúchame, no hay que tenerle miedo. Cerrón va a ser una minoría absoluta si se hace una elección de cualquier tipo, incluyendo una Asamblea Constituyente. Y la Constitución que debe reformarse en el Perú tendría que ser una que termine en un documento que reúna todo aquello que nos identifica como país y las reglas de juego de nuestra democracia. Nada más, no es tan complicado, ¿no? Así. Bueno,
en Chile se han querido someter esto y han fracasado totalmente, ¿no? Claro. Y en Chile hay una incertidumbre total porque la Claro, por esa quiere visión cambiar. equivocada, Víctor Andrés, que una constitución es un mecanismo de un sector político para imponerse sobre el otro, cuando debería ser el espacio de definición de los consensos. Pero en fin. Exactamente. Y creo que ese consenso se dio de alguna manera en el año 78 y por lo tanto me parece que esa constitución fue más consensuada que la actual, evidentemente, ¿no? Víctor Andrés, te agradezco mucho por habernos atendido. Muy buenos días. Hasta luego.